Análisis estructural y funcional de las hormonas sexuales femeninas contra la entrada de SARS-CoV-2. Esta nueva pandemia de la COVID-19 es ocasionada por el virus del síndrome respiratorio agudo severo, en este caso el SARS-CoV-2. Por tanto, los datos emergentes sugieren que los hombres son más susceptibles a la infección por la COVID-19 y tienen mayor riesgo de enfermedad crítica y muerte que las mujeres. Por tanto, según evidencias consistentes, en cuanto a la COVID-19, se ha registrado un aumento en cuanto a la tasa de mortalidad en diferentes países, siendo mayor en varones a diferencia de mujeres. Por tanto, comprender los mecanismos que subyacen a la mayor susceptibilidad a la COVID-19 y la gravedad de la enfermedad en los hombres es un factor clave para desarrollar nuevas terapias y orientar el desarrollo de vacunas. Los cambios en la concentración de hormonas sexuales durante la vida de un individuo y el riesgo asociado de condiciones comórfidas, así como las enfermedades cardiovasculares, contribuyen a la variabilidad en la susceptibilidad y gravedad de la enfermedad. La divergencia sexual sesgada por los hombres en muertes por la COVID-19 podría explicarse en parte eh, en base a una estricta relación en hormonas sexuales entre las hormonas sexuales y la expresión del receptor de entrada para el SARS-CoV-2, en este caso el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2, que es el AC2. La testosterona entra hacia la célula y estas van a provocar la activación de las proteínas del shock térmico, el cual estas interactúan con los receptores androgénicos y estos receptores se activan por fosforilación y de tal manera que una vez que se activan, estos forman homodímeros, el cual se trasloca hacia el interior del núcleo. Y estos actúan a la vez como factores de transcripción desencadenando la transcripción de la TMPRSS2. Y esta TMPRSS2 se va hacia dónde? Hacia la superficie de la membrana, el cual esto ocasiona la escisión de la proteína spike del SARS-CoV-2 permitiendo la entrada viral. Por lo tanto, la testosterona favorece la entrada viral a través de la TMPRSS2. La renina es responsable de la conversión del angiostensinógeno en angiostensina 1 y a la vez la angiostensina 1, gracias a la enzima convertidora de la angiostensina 2, se convierte en angiostensina 1,9 y la angiostensina 1,9 gracias al AC2 se convierte en angiostensina 1,7. Lo mismo angiostensina 1 se convierte en angiostensina 1,7 donde interviene el AC2. Por lo tanto, la angiostensina 1,7 y la angiostensina 2 puede interactuar con el receptor alveolar de tipo 2 o el angiostensina 1,7 interactuar con el receptor más, el cual a nivel de los vasos sanguíneos ocasiona una vasodilatación, el cual esto contribuye con el efecto protector de tejidos. Y todo lo que está marcado en verde es regulado por los estrógenos. Por tanto, los estrógenos ejercen un efecto protector tisular. A diferencia de la angiostensina 2, cuando se acopla al receptor de las células alveolares de tipo 2 a nivel de los vasos sanguíneos, ocasiona una vasoconstricción, así como la secreción de aldosterona con una mayor retención de sodio y estrés oxidativo, y esto ocasiona un daño tisular. La presencia de una dependencia masculina en la susceptibilidad a COVID-19 implica la presencia de un factor protector contra la infectividad de SARS-CoV-2 en las mujeres. La capacidad de las hormonas sexuales modula la expresión de proteínas relacionadas con la entrada en las células huésped. Tanto los estrógenos como los andrógenos modulan la función de células inmunitarias, basado en efectos regulados por receptores. Por lo tanto, los cromosomas sexuales son más favorables en mujeres que hombres ante la presencia del virus, el SARS-CoV-2. Los genes ligados al cromosoma X están asociados a la función inmunológica, el cual se expresa con más frecuencia a nivel de mujeres ya que tienen dos cromosomas X. Por tanto, se han sugerido pistas adicionales sobre los posibles efectos protectores de los estrógenos. Por tanto, las diferencias en los patrones dietéticos entre países con diferentes tasas de mortalidad, por ejemplo, eh, tanto en Corea como en Japón, son países con tasa de mortalidad más bajos, al menos es lo que se ha registrado. Y estos son los mayores consumidores de alimentos a base de isoflavonas consistentes en fitoestrógenos, el cual estos van a proporcionar efectos favorables sobre la expresión del AC2.
el cual esto hace que disminuya el riesgo de la COVID-19. Por tanto, la observación de que las mujeres y las personas que consumen niveles más altos de isoflavonas pueden estar protegidos o podrían estar protegidos de la infección por la COVID-19 y las consecuencias adversas, ejerciendo un papel protector potencial de los estrógenos contra el SARS-CoV-2. En este trabajo se han usado dos moléculas, dos estrógenos, básicamente, que es el 17-beta-diol y el SEQOL. El 17-beta-diol, o sea, ambas moléculas pueden modular la proteína de fusión de membrana dependiente del AC2, así como la entrada celular de la proteína spike del SARS-CoV-2 en células pulmonares, así como básicamente, o mejor dicho, que estas dos moléculas pueden modular la proteína de fusión de membrana dependiente del AC2 y a la vez pueden reducir la entrada celular de la proteína spike del SARS-CoV-2 en células pulmonares. Entonces, básicamente en este trabajo se estudia la interacción entre la proteína AC2 humano y la proteína recombinante, proteína viral Spike. Por tanto, esta investigación proporciona una información sobre la base molecular de observaciones de que los estrógenos perjudican la entrada del SARS-CoV-2, resaltando el potencial de los estrógenos como agente terapéutico en pacientes con la COVID-19. Eh, Luego, en este primer resultado se hizo un análisis in silico, donde básicamente se observa la interacción de la proteína Spike recombinante, en este caso del SARS-CoV-2, y el receptor AC2. Entonces, al hacer este modelamiento molecular, ¿sí?, se observa que principalmente estas interacciones son favorecidas por los glicanos. Y esos glicanos están formados principalmente, tenemos aquí el N546 del AC2 y el N165 de la proteína Spike, específicamente en RBDC. Y así como también tenemos al N322 del AC2 y el N343 de la proteína Spike. Esto no afectó sus propiedades electrostáticas moleculares. En sí, las interacciones que ocurren entre la proteína spike del SARS-CoV-2 y el receptor AC2 se da gracias a tres tipos de interacciones. Uno, tenemos la interacción glicano-proteína, luego tenemos interacciones puentes de hidrógeno e interacciones hidrofóbicas. En cuanto a interacciones glicano-proteína, se da principalmente entre el glicano N53 del AC2 y los residuos del RBDC y residuos del RBDA, específicamente de la proteína spike. Y luego las interacciones de puentes de hidrógeno se da entre los residuos el D38 del AC2 y el N440 de la proteína spike. Y el otro residuo sería el Y41 del AC2 y el D442 de la proteína spike. El otro residuo sería el W48 del AC2 y el E484 de la proteína spike. Y aquí tenemos otro residuo que sería básicamente del G326 del AC2 y el S443 de la proteína spike, específicamente el RBDC. Y en cuanto a las interacciones hidrofóbicas, se da principalmente entre la T334 del AC2 y los residuos de la proteína spike, básicamente del RBDC. Por tanto, se hizo un análisis, básicamente sería un análisis in vitro, utilizando células endoteliales del cordón umbilical, el UVEC, y se hizo un Western blot de la sed de estos cultivos. Aquí tenemos unos medios hipoglucónicos y luego tenemos los medios glucónicos, el cual se inyecta con 10 microgramos de la proteína recombinante Spike. Y básicamente se observa que en los medios glucónicos, o sea, básicamente donde se añade la glucosa, había mayor nivel de expresión de la proteína recombinante Spike. O sea, esto básicamente favorecía la entrada de la proteína Spike hacia la célula en comparación, y donde ese nivel de entrada era 8 veces superior a comparación de los medios hipoglucónicos. Y también fue mayor a comparación de otros medios, como medios que fueron sometidos a galactosa, ribosa, manosa y fructosa. Por lo tanto, aquí se observa que la glucosa estaría favoreciendo la entrada de la proteína Spike hacia la célula. En sí,
existen tres lugares específicos del AC2 el cual favorece el acoplamiento a la proteína Spike, el cual está formado por la hélice alfa 1, hélice alfa 2 y el bucle 3,4. Entonces, básicamente se hace este análisis in silico en cual ha sido sometido, o mejor dicho, este sería un grado de se hizo una solvatación de 17 beta diol y el S-equol, el cual se observa básicamente que a nivel de la cadena A estaría el 17 beta diol estaría interactuando con los residuos del F28 al M82, ¿sí? Y en cuanto al S-equol estaría interactuando en residuos desde la Q24 hasta la L79. Y en cuanto al 17 beta diol, o sea, ambas moléculas de estrógenos estabilizaron energéticamente las hélices alfa 1 y alfa 2 mediante interacciones físicas y por lo tanto esto minimiza la fluctuación de cadenas A y B de AC2. Y luego se hace a nivel de la cadena B, ¿sí? Hélice, bueno, básicamente se observa el paisaje de la energía libre cuando fueron sometidos a 17 beta diol a esta concentración de 26,6 milimolar y 26 milimolar de 17 beta diol y 26,5 milimolar de S-equol, se observa que disminuye esa energía libre de Gibbs de 10,2 a 8,58 kJ por mol. Esto equivalente a una reducción del 16% utilizando el 17 beta diol. Y usando el S-equol reduce de 10,2 a 9,18 kJ por mol, reduciendo en un 10%. Y esa disminución de la energía libre básicamente estaría relacionado con la disminución en la interacción del AC2 con la proteína Spike del SARS-CoV-2. Y esto principalmente se hizo a nivel de la cadena B. Eh, Básicamente, los glicanos favorecen la interacción del AC2 con la proteína Spike. Por lo tanto, cuando se hizo una solvatación, en este caso con los estrógenos, tanto el 17 beta diol y el S-equol, había una disminución en cuanto al potencial electrostático y esto básicamente afecta negativamente la interacción del AC2 con la proteína Spike. Y luego se hizo el análisis in vitro utilizando células endoteliales del cordón umbilical, donde este es el control negativo y estos cultivos fueron expuestos básicamente a los estrógenos, a 3 nanomolar de 17 beta diol y 10 nanomolar de S-equol. Entonces, en el control se observa básicamente la expresión del AC2, que está en ese color, y también tenemos la tinción DAPI, que está en un color azul. El AM1 es un marcador lisosomal. Por lo tanto, aquí se observa el merge y se hace en un zoom, donde básicamente hay un mayor nivel de expresión a nivel de la superficie de la célula, nivel de expresión del AC2 específicamente, y el LAMP que se ubica dentro de la célula a nivel citoplasmático. Por lo tanto, cuando se aplican los estrógenos, básicamente se observa una disminución en los niveles de expresión del AC2. ¿Sí? Por lo tanto, haciendo el zoom, se observa que en la célula hay una disminución de los niveles de expresión del AC2. Entonces aquí lo que está ocurriendo es la internalización del AC2. Por lo tanto, luego en estos cultivos se hace el Western blot y básicamente en pruebas o en cultivos expuestos a los estrógenos hay una disminución de los niveles de expresión del AC2 en comparación al control y aumento de los niveles de expresión del marcador lisosomal LAMP1 en comparación al control, así como también el autofagolisosoma, el marcador de autofagolisosoma que es el LS3B. Hay un aumento de los niveles de expresión, entonces es lo que se observa, ¿sí? Básicamente disminución de los niveles de expresión del AC2 en comparación del control y aumento de los niveles de expresión del AM1 y el LC3B a comparación del control. O sea, aquí básicamente se estaría demostrando que hay una internalización del AC2. Por lo tanto, se hace luego un análisis in vivo utilizando ratones machos. Este sería el control, ¿sí? Donde se ve los niveles de expresión del AC2, este es el DAPI, el TCLAC2 y el marcador lisosomal. Entonces básicamente se observa que a nivel de la superficie se observa
los niveles de expresión del AC2 y luego tenemos ahí el marcador lisosomal que es el LAM1. Entonces luego fueron expuestos, cuando fueron expuestos a 0,3 micromolar de 17 beta-diol y 1 micromolar de S-Quol, había una disminución en los niveles de expresión del AC2, ¿sí? Por lo tanto, haciendo una colocalización, se observa básicamente la internalización del AC2 en ratones que fueron expuestos a los estrógenos, internalización del AC2 principalmente. Y esto se comprueba con muestras de tejidos de pulmón, ¿sí? Esto es a nivel de los alvéolos pulmonares, con muestras de tejido de pulmón, eh, hay una disminución en los niveles de expresión del AC2 a comparación del control. Por lo tanto, aquí tenemos los sitios específicos del AC2 que interactúan con la proteína Spike. Cuando se hace la solvatación del 17 beta diol, ¿sí?, hacia la proteína AC2, se observa que este 17 beta diol interactúa con 66 residuos, ¿sí?, a nivel tanto de la cadena A como de la cadena B, el cual se pierde estos contactos importantes del AC2 con la proteína Spike en N53, N103, N432 y N690. Y en cuanto al S-equol, cuando se hace una solvatación hacia el AC2, básicamente aquí hubieron como 145, o sea, estos estarían reaccionando con 140, interactuando con 145 residuos, de los cuales principalmente eran como 63 de la cadena A y 82 de la cadena B, ¿sí? O sea, serían en total 145 residuos, haciendo contactos inespecíficos en estos sitios, principalmente que sería la Q429, I436, P590 y N601. Por tanto, haciendo un estudio de energía de contacto atómico entre el AC2 y la proteína Spike, cuando se aplica 17 beta diol y S-equol utilizando las mejores puntuaciones, que son 57 puntuaciones en total, se observa que cuando fueron sometidos al 17 beta diol disminuye la energía de contacto atómico en un 80%, a comparación del S-equol que disminuye en un 65%. Entonces, esto básicamente indica que hay una disminución en la interacción del AC2 y la proteína Spike recombinante del SARS-CoV-2. Por lo tanto, luego se hace un análisis in vitro utilizando células endoteliales del cordón umbilical, la OVEC principalmente. Este es el control negativo y aquí básicamente se ha inyectado con la proteína, se fue sometido a la proteína recombinante Spike que está marcado en rojo, de distinción DAPI que son los núcleos, y tenemos la expresión de la proteína Spike, ahí también tenemos el marcador lisosomal, el LAM1, luego se hace el merge y básicamente se observa un proceso de internalización de la proteína Spike en células que fueron infectadas con esa proteína, ¿sí? Y hay una colocalización del spike con el marcador lisosomal que está en color amarillo. O sea, aquí hubo una entrada fácil de la proteína spike hacia el interior de la célula. Y luego estos cultivos fueron expuestos a estrógenos, tanto a baja como a alta concentración, utilizando 17 beta-diol y LSE-QOL, donde básicamente aquí se observa una mayor cantidad de la proteína spike, pero fuera de la célula, ¿sí? Esto porque posiblemente se dio una internalización del AC2 reduciendo la cantidad de receptores a nivel de la superficie celular, impidiendo básicamente el ingreso de la proteína spike hacia el interior de la célula. Por lo tanto, hay una disminución de la proteína spike en cultivos que fueron expuestos a los estrógenos en comparación al control. ¿Sí? Y lo mismo, bueno, sucede para el S-Quol tanto como a baja como a alta concentración. Y esto al final se hace un Western blot de los distintos cultivos, tanto a baja como a alta concentración de los de ambos estrógenos y disminuye la señal de la proteína Spike, proteína recombinante Spike en células de dicho cultivo a comparación del control. Por lo tanto, se utiliza luego ratones machos,
wild type básicamente, donde se le hace la instilación intratraqueal 24 horas antes de la recogida de tejidos utilizando el ELISA, donde básicamente se estaría evaluando el AC2 acoplado a la proteína spike recombinante del SARS-CoV-2, donde los ratones que fueron expuestos a los estrógenos, al 17 beta diol y ese ¿sí? O sea, básicamente había una disminución en esa interacción de AC2 con la proteína spike recombinante, a diferencia del control. Por lo tanto, aquí vemos este es el control, donde básicamente el AC2 se encuentra a nivel de la superficie y también tenemos el marcador lisosomal a nivel de citoplasma. Y aquí básicamente se observa cuando fueron sometidos a la proteína spike, hay un proceso de internalización de la proteína spike dentro de la célula. Por lo tanto, los ratones que fueron expuestos al 17 beta diol se observa básicamente que aumenta la señal de la proteína spike, pero a nivel de la superficie pulmonar. Esto posiblemente resulta de la unión reducida de AC2 en ratones tratados con estrógenos, ¿sí? Y básicamente ¿no? Lo mismo se observa en ese equol, o sea, se reduce la internalización de la proteína spike en ratones machos principalmente. Por lo tanto, hay una disminución, ¿no? En los niveles de AC2 en las células a comparación del control y lo mismo se observa en la proteína spike, ¿sí? En ratones que fueron expuestos al 17 beta diol y S-equol a diferencia del control. Por tanto, este trabajo en sí estaría proporcionando una base molecular que ayuda a dilucidar el posible efecto protector de estrógenos en varones infectados con el virus SARS-CoV-2, el cual se puede utilizar como medidas terapéuticas y así como tratamientos relacionados con estrógenos y vacunas. Muchas gracias.